En un lugar de la Mancha se encontraba un campesino que bebía de botijo, al tiempo que recordaba las palabras de su madre. Eres más simple que el mecanismo de un botijo. Grave error. Y es que en este vídeo se describirá el funcionamiento de este ancestral objeto, basándose en el artículo An Ancient Method for Cooling Water Explained by Mass and Heat Transfer. El botijo es un recipiente de loza cuya finalidad es el enfriamiento y mantenimiento de la temperatura del líquido que contiene. Para modelizar el funcionamiento del botijo, se planteó un experimento donde se simuló su comportamiento en un caluroso día de verano, depositando este en el interior de un horno a 39 grados centígrados, con una masa inicial de agua de 3,161 kilogramos a la misma temperatura. Además, se midió la temperatura por medio de un termómetro colocado en el interior del botijo. Se tomaron medidas de la variación de la masa de agua debido a la evaporación con respecto al paso del tiempo. Para ello se extrajo y pesó periódicamente el botijo. Se asumió que con el botijo en el exterior del horno no se perturbaba gravemente el experimento, debido a la lentitud en el proceso de evaporación y al alto calor específico del agua. El botijo se modelizó por una esfera ideal de radio 0,10 metros. Con la notación del diagrama se denota por θ sub s a la temperatura en la superficie del agua, que es consecuencia de la radiación térmica de la pared del botijo hacia ésta, determinándose los 24,2 grados por medio de un diagrama psicométrico. De este modo, el volumen del botijo ocupado por el agua viene dado por la ecuación 1. La superficie del interior del agua se halla por la ecuación 2 y la superficie exterior del agua por medio de la ecuación 3. En el experimento se realizaron una serie de suposiciones. Se asume que el material poroso es perfectamente permeable, no ofreciendo resistencias adicionales al flujo de agua. Se desprecia la pérdida de agua por goteo o exudación. Se asume que la superficie de agua en contacto con el aire se encuentra en equilibrio con este y a una temperatura constante. También se asume en constante la humedad y temperatura del aire y se desprecia el calor contenido por la pared del botijo. Aplicando los principios de transferencia de masa y calor para la explicación del funcionamiento del botijo, si se estudia la variación de la masa de agua respecto al tiempo, se obtiene la expresión de la ecuación 4, de donde se tiene que la tasa de variación de la masa respecto del tiempo, que es negativa pues disminuye por evaporación, es función del coeficiente de transferencia de masa del agua, de la superficie total del agua y de la diferencia entre la humedad de saturación del aire y la humedad del aire del experimento. Los valores de humedad fueron hallados utilizando un diagrama psicométrico. Se continuó ajustando los resultados experimentales de la masa evaporada con la ecuación 4 a través del método de mínimos cuadrados, de donde se halló que el coeficiente de transferencia de masa del agua tiene valor 80 kilos de agua partido de la altura por metro cuadrado, habiendo una alta concordancia de este con el valor bibliográfico obtenido por Perry. De forma que sustituyendo en la ecuación 4 se obtuvo la expresión de la variación de la masa de agua contenida por el botijo, en función de la superficie de agua, que es cambiante en función de la masa depositada en este. Si ahora se estudia la variación de la temperatura del agua frente al tiempo, se halla que ésta viene regida por la ecuación 6, donde se observa que la variación de la temperatura del líquido respecto del tiempo es un balance de cuatro términos, siendo el primero el correspondiente a la transferencia de calor del aire al agua, debido a convección, teniéndose el producto de la superficie total de contacto A, H sub c como el coeficiente de convección del aire por unidad de superficie y de la diferencia de temperaturas entre el aire y la superficie del agua. El segundo término es la transferencia de calor del aire al agua por radiación térmica, donde vemos una analogía con la ecuación de Stefan Boltzmann, al tener potencias cuartas de la temperatura a la que se añaden ciertos términos que cuantifican la cantidad real de radiación recibida por el agua, siendo F el factor de forma, epsilon la emisividad de la superficie y sigma la constante de Stefan Boltzmann, y se añade el valor de la superficie de la pared que no posee agua. El tercer término es el calor cedido por el agua a la interfase líquido-vapor, siendo el producto de la superficie total del agua, de la diferencia de temperaturas entre la superficie y el interior del agua, y U, el coeficiente global de transmisión de calor del agua por unidad de área. El último y cuarto término evalúa el calor cedido por el agua debido a evaporación, siendo el producto de la razón entre la masa evaporada y el tiempo con lambda sub W que denota el calor latente de vaporización del agua. De nuevo, se ajustó la ecuación 6 a los datos experimentales a través del método de mínimos cuadrados, obteniéndose el valor del producto de F, epsilon y sigma y el valor de U,
Se encontró que la emisividad y el factor de forma se encontraban entre 0 y 1 como debe de ocurrir por definición, y se observó que el valor del coeficiente global de transmisión térmica U coincide en orden de magnitud con el aportado por Perry, existiendo una concordancia con la bibliografía. Sustituyendo estos en la ecuación 6, se obtuvo la expresión que caracteriza el enfriamiento del agua del botijo en función de la masa, superficie y temperatura del agua, que dependen de la cantidad de este que depositemos. Por último, se resolvieron por métodos numéricos las ecuaciones diferenciales anteriores junto con simulaciones para diferentes cantidades de agua en el botijo, obteniéndose dos curvas de ajuste. De este modo, se representó la masa de agua evaporada frente al tiempo, observándose una gran congruencia de los datos experimentales y de la curva de ajuste. De igual manera, se observó una gran congruencia entre los datos experimentales y la curva de ajuste para la representación de la caída de la temperatura del agua respecto del tiempo. En ambos casos se observa una única discrepancia para la medida en torno al tiempo de los 3 días, donde ya no son válidas las suposiciones realizadas en este experimento. A tenor de lo anterior, se concluye que el botijo resulta un método útil de enfriamiento, como se observa en la abrupta subida de la segunda figura, donde en un lapso de 7 horas se logra una bajada de unos 15 grados de la temperatura del agua, con una pérdida por evaporación de unos 400 gramos. Pasado este tiempo, el botijo deja de ser efectivo y se produce un calentamiento paulatino del agua hasta que se evapora totalmente en unos 3 días. Luego se ha demostrado cómo los conceptos de transferencia de calor y de masa permiten explicar cómo el botijo enfría el agua de su interior a lo largo de una jornada bajo un clima caluroso.